Bueno, hoy es martes 16 de junio del 2020. Ya dejamos de contar cuántos días de cuarentena o aislamiento domiciliario preventivo y obligatorio estamos, pero hace mucho tiempo, más de 80 días, casi 90, estamos en esta cuarentena obligatoria. Hoy vamos a hablar sobre las dinámicas políticas y sociales en torno a la pandemia. Vamos a hablar desde el ámbito nacional para ver esta cuestión de las dinámicas sociales, políticas, económicas en torno no solo a la pandemia, sino a la respuesta a la pandemia, que en este caso es la cuarentena. Hoy estamos con un prestigioso docente, que es Luis Tonelli. Él es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Salvador, realizó estudios de doctorado en la Universidad de Oxford, fue elegido 3 veces director de la carrera de Ciencia Política de la UBA, de la Facultad de Ciencias Sociales, donde pertenece el CEPI. Ahí estuvo en el cargo desde el 2010 al 2016. Fue director ejecutivo también de la Cátedra Domingo Faustino Sarmiento de Estudios Argentinos, Universidad de Salamanca. Desde 1985, él viene dictando diferentes cursos y materias, tanto en universidades argentinas como en el exterior. Profesor en la maestría en Sociología Política de la Universidad de 3 de Febrero, profesor titular en el posgrado de Opinión Pública y Comunicación Política en el Flaxo, y profesor en la maestría en Ciencias del Estado del SEMA. No solo es un gran profesor, sino es un bicho político, así que gracias Luis por estar con nosotros hoy, martes 16 de junio en Buenos Aires. Muchas gracias, Luciana, por la presentación. Sí, soy el COVID Tonelli, digamos, de la política. Un gran bicho. Un bicho, muy bien, el bicho político, sí. Totalmente. Y por eso queríamos charlar un poco con vos en este café, que ahí veo que te preparaste muy bien, acá está mi cafecito. Acá está, y es café, Bien, café. bien. Más que nada, en términos de lo que estamos viendo, obviamente, en todos estos días, es, bueno, la respuesta a la pandemia, por lo menos a nivel nacional, se evidencian obviamente muchas desigualdades a nivel social, pero también muchas tensiones a nivel políticos y económicos, y esas dinámicas queríamos ir hablándolas con vos. Esas dinámicas de la agenda política actual a nivel nacional, nos gustaría ir viendo algunas de las cuestiones que a vos se te forma como lo más evidente en este arte de hacer política durante una crisis tanto global como nacional que estamos viendo en este momento. Perfecto. Bueno, en primer lugar quiero decir que es un gustazo estar acá. Fíjense, ¿no?, lo que es la virtualidad, ¿no? Porque me siento en la Universidad de Buenos Aires, realmente. Aquí, ahora, ¿viste? Y se me llena el cuerpo de endorfinas, porque en esta cuestión de estar aislado, solo, tanto tiempo, ¿viste? Así que el cerebro es el principal órgano para toda función, y también para dar clases, y también para sentir el afecto. Así que muchísimas gracias por este momento. Mirá, pensemos un poco como investigadores sociales, ¿no? Esta situación es una situación casi de laboratorio perfecto para algunas hipótesis. ¿Cuándo los politólogos íbamos a poder lograr esta situación, ¿no?, con tanta gente encerrada, con semejante centralidad de la política, ¿no?, con todos dependiendo, querramos o no, del Estado, con el Estado estando a la altura o no de esas demandas, con semejante nivel de incertidumbres que tenemos en la Argentina, en el contexto regional, en el mundo, en el universo, ¿no? Y entonces es una situación realmente excepcional, y muchos de los que están haciendo sus primeras armas o están en una primera etapa de su carrera o investigando, les digo que esto es algo nunca visto, y que por lo tanto son privilegiados. El problema es que, claro, como siempre, ¿no?, somos los observadores participantes en el medio de una tribu de caníbales, ¿no?, que podemos ser devorados por ellos. O sea, estamos también sufriendo en carne propia estas cuestiones, cosa que nos pasa siempre a los politólogos argentinos, ¿no? La crisis del COVID es una crisis perfecta, y las crisis son elementos, les diría, quintesenciales en la política, porque son los momentos en donde
se justifica la política más intensa, ¿no? Bueno, desde lo que decía Hobbes en adelante, ¿viste? Ese elemento gótico, el elemento del miedo, que es tan humano, tan crucial y tan relevante para la política. Estamos viviendo entonces eso, una crisis perfecta. ¿Por qué? Porque en la guerra uno sabe quién es el enemigo, por lo menos sospecha, ¿no es cierto? Esto se ha tematizado en términos bélicos contra un enemigo. En realidad es un virus y el enemigo es quien te puede declarar la guerra o que tiene algún interés. El pobre bicho lo que quiere es sobrevivir. El problema es que lo hace a expensas de nosotros, especialmente los que estamos en grupo de riesgo. Pero no tanto por edad, sino por las sustancias tóxicas que he ingerido. Pero bueno, no importa. Entonces, digo, y aparte porque vivo acá en la 32, estoy a la vuelta de Cancillería y, digamos, estamos muy cerca de los focos acá infecciosos. Pero dejando de lado estas butadas, es una crisis que barre con lo privado y lo público. Digamos, porque al ser una crisis que comienza en términos de salud, está en juego nuestra salud, está en juego la salud de los que más queremos, y no es solamente, viste, que me puede infectar, digo, mi nieta, o alguien a quien amo, sino que yo también la puedo infectar, y no sé. Entonces esto te genera una situación, digo, donde la crisis se mete hasta en tu alma. Aparte, obviamente, están todos las circunstancias que da estar encerrado cuando somos animales sociales realmente, algunos más que otros. Y esto obviamente genera que la crisis la sintamos en la piel y en cada segundo desde que nos levantamos. No podemos estar, ¿viste?, obviando esta cuestión, ¿viste? Porque cualquier decisión nuestra está condicionado por esto. Dicho esto, en la Argentina las crisis, y no solamente estas, me parece que han sido, digamos, la característica de nuestro sistema político. Si yo tengo que explicarle a un marciano qué es la Argentina, te diría que no es el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo, sino es el gobierno de la crisis, ¿no? Por la crisis y para la crisis. La crisis ha formateado nuestro sistema político. Hemos tenido más crisis que ningún país del mundo. Nuestras crisis han condicionado el nivel de pobreza por cada crisis, digamos, de sistema que hemos tenido. Ha aumentado 10% la pobreza. No quiero imaginarme ahora. Hemos tenido crisis que han significado helicópteros para presidentes. Las hemos logrado domar, ya no son crisis de régimen, sino que son crisis en el régimen. Sin embargo, las crisis en términos económicos han sido muchísimo más profundas que las que provocaban crisis de régimen, ¿no es cierto? En ese sentido, cuando uno mira la historia de la democracia argentina, vos fijate que el peronismo siempre asumió luego de una explosión, ¿no? 89 y 2001. Y como, digamos, este fenómeno político tan peculiar que surgió de un Estado, que tiene rasgos, digamos, de prosapia militar, si se quiere, inclusive bélica, que tiene, ¿viste?, una jerarquía en base a instancias de poder muy fuerte, y que es un movimiento que se ordena en base al poder, ¿no es cierto? Yo te diría que casi las crisis son para el peronismo lo que son las internas para el radicalismo, ¿viste? Para el radicalismo, para los radicales, una interna es, digamos, esencial. La vida es eso que pasa entre dos internas. Bueno, para el peronismo la vida es eso que pasa ahí después de entre dos crisis. Las crisis le dan los instrumentos de poder y resuelve un tema que es fundamental en el peronismo, que es la conducción. Digamos, no hay peronismo sin conducción. El no peronismo, en el radicalismo puede haber varios papas, ¿no? Siempre están las conspiraciones de turno, ¿viste? Y siempre es posible la inestabilidad en ese sentido. En el peronismo se define por la conducción. Y la conducción, las crisis las refuerzan y las aclaran de alguna manera. Te digo todo este preámbulo porque comenzamos, ¿no?, con una presidencia peronista, digamos, sin un líder fuerte en la presidencia. Que esto es toda una novedad, digamos, y obviamente generaba un montón de dudas. De alguna manera, la crisis por la pandemia y fundamentalmente la decisión de la cuarentena total, digamos, empodera al presidente, porque lo nombra jefe de los Ejércitos Unidos, digamos, del bien contra ese bicho malvado y todos los que están, digamos, del otro lado, configura un campo bélico de amigo-enemigo a la Carl Schmitt,
Y yo en chanza te lo decía antes de empezar, pero lo digo ahora, así como Carl Schmitt decía que soberano es quien decide en el estado de excepción, esto lo podemos reformular a la Argentina y al Alberto y decir, soberano es quien decide el estado de cuarentena. ¿Mm? Esto obviamente no resuelve la realidad de poder interno en el gobierno, pero presenta simbólicamente un presidente en acción, decidiendo. Y entonces ahí va a una segunda cuestión que de alguna manera charlamos, que es que hay una especie de equivalencia de intereses. Goethe decía que las parejas se formaban, las verdaderas parejas de amor se formaban por afinidades electivas, ¿no? ¿No? Lo que nos gustaba nos llevaba a lo mismo. Acá hay una especie de afinidad electiva del gobierno de Alberto Fernández con el coronavirus. Esto no quiere decir que esté enamorado, ¿no? Esas palabras no existen en política, yo no las he nunca escuchado, digamos, en la política real. Pero sí, la política, viste, es una actividad que te busca su oportunidad siempre. Es como el mercurio, encuentra su lugar, viste, yo se lo decía, vende arena en el desierto. O sea, hace de cada problema una oportunidad. El arte de hacer política, estás hablando, en general. Sí, en general. Pero cada uno hace política como sabe, como puede y como sus circunstancias lo permiten. Sí. Entonces, digo, acá tenemos una cuestión, ¿no? Primera, que mientras todos los países se desvelan de cómo salir de la cuarentena, ¿viste? En el nuestro hay algún tipo digamos, no te digo de desesperación, pero sí de falta de preocupación de cómo salir de la cuarentena. ¿Cierto? La preocupación es por entrar en la cuarentena. Vos fíjate, todos los mensajes están ligados a decir, la cuarentena va a durar todo lo que tenga que durar. ¿No es cierto? La cuarentena va a durar todo lo que tenga que durar. Bueno, ese es un mensaje que no se escucha en ningún lado, digamos. Se escucha solamente en la Argentina. ¿Viste? Es un mensaje fuertísimo. Claro, obviamente que la situación es una situación de semejante incertidumbre, que está justificada la cuarentena, más cuando está esta cuestión, viste, que se ha puesto una cuarentena muy temprano cuando no había muchos casos en un país con semejante extensión, y es como que hay siempre territorio virgen para el virus, viste, y si la cuarentena, digamos, no estaba muy bien hecha, siempre vas a tener fugas, y siempre vas a tener contagios, digamos, y siempre vas a tener, por el otro lado, un sistema al borde del colapso. Esta prevención que se tomó, sí lo que hizo fue, de alguna manera, circunscribir al foco infeccioso en las urbes más importantes, que es obviamente Cava, y después, bueno, esparcirse a Lamba, ¿no? Sí. Pero de alguna manera se pudo controlar la posibilidad de spread a nivel nacional, justamente. Hay totalmente. Ahora, no lo había tampoco, ¿no? Al principio. ¿No? Eso. Hubo muchos, ya podemos hablar de semanas y semanas, digamos, con una cuarentena medieval para lugares donde nunca habían escuchado siquiera que era el coronavirus, ¿no es cierto? Entonces, esa es una decisión que es una decisión política, o sea, totalmente. No está basada en ningún tipo de, salvo en el miedo, y ver qué pasaba. Ahora, incluso después de que uno sabía más o menos qué pasaba, porque a los 15 días o 20 días ya tenés una idea del mapa, se siguió con la cuarentena. Digamos, y esto es un recurso escaso, digamos. ¿Por qué? Porque, obviamente, después de un tiempo, la cuarentena lo que hace es impedir la interacción para que se contagie el virus. El problema es que también con eso vienen todas las demás interacciones. ¿No es cierto? Muerto el perro, se acabaron las pulgas, sí, pero no tenés ahora quien te ladre, ¿cierto? Y lo que ha sucedido es un cambio, casi te diría, a lo esencial, a lo raquítico del sistema económico argentino. El sistema económico argentino es un sistema económico muy particular. ¿Por qué? Porque es un sistema que gasta muchos dólares por cultura, por miedo al peso, por todo esto. Es un sistema que demanda dólares como ninguno, en términos relativos, ¿no? Obviamente, y especialmente en la región. Sin embargo, hay solamente una actividad que produce esos dólares. O sea, hay dos maquinitas en la Argentina. Una de pesos, que es el Banco Central, y otra de dólares, que es el campo. Y no hay más. ¿Cierto? Todo lo que es pesos tiene un circuito. Cuando esos pesos se tienen que transformar en dólares, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a Kuala Lumpur y nos sacamos de allí fotos muy lindas para nuestro Instagram, estamos usando los dólares que ganó el campo, ¿no es cierto? Que por impuestos o qué sé yo, los tiene el gobierno
y esos dólares los usa. Lo mismo cuando compramos celulares o cuando nos cambiamos un implante y resulta que la porcelana viene de Turquía, qué sé yo. Digo, nuestra economía, por otro lado, la economía doméstica, está muy basada en el consumo, y el consumo está muy ligado también a lo que es el gasto público. Digo, entonces, es como que el coronavirus esto lo pone blanco y negro. La economía en pesos está subvencionada por el Estado. Hoy somos todos empleados del Estado, no solamente la gente de la UBA. Todos lo somos. Es porque en última instancia dependemos de las ingentes cantidades de pesos impresos que se están imprimiendo para financiar una economía que está en coma 4. ¿Cierto? Entonces, estás pagando salario para gente que no trabaja, ¿viste? Estás manteniendo esos asientos contables que se llaman empresas, pero que no están trabajando. Digamos, no es una economía de guerra, es una economía de campo de concentración. Porque en una economía de guerra, como lo saben ahí la gente que se dedica a las relaciones internacionales en guerra, y por lo menos la guerra clásica, estaba al frente, pero la gente que se quedaba en el país trabajaba para la guerra. Era una economía de producción bélica, pero se producía. Digamos, acá las fábricas están cerradas, ahí estaban abiertas a full para producir para la guerra. Los chicos se iban a la escuela, salvo cuando caía una bomba B1, digamos, pero acá es otra cosa, es algo nunca visto. Y está sincronizado con un parate, de alguna manera, en el mundo, que bueno, se va viendo cuando se abre, pero no sabemos nunca qué va a pasar. Digo, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasa que muchas cuestiones que antes estaban latentes, que eran ideológicas, ahora se ponen muy en el tapete. Y creo que, digamos, para centrar el tema de lo que estamos hablando y que todo lo que estuvimos diciendo hasta ahora converja, obviamente comienza a tener mucha relevancia en esta discusión si ese mundo que pensábamos algunos de democracia liberal, más libre consumo, digamos, de electrodomésticos y turismo por el mundo, es todavía viable, y otros del otro lado están diciendo que ese mundo es un lastre, que no nos da capacidad nacional, que no nos otorga la soberanía necesaria para implantar un esquema que realmente nos defienda a los argentinos en nuestro interés, en nuestros objetivos nacionales, cuando es un mundo que va a ser completamente conflictivo, que no va a haber cooperación, ¿no? Y en donde claramente aparece un bloque como el asiático, ¿no? Que no tiene ninguno de esos valores y que es el que nos compra finalmente nuestros productos. Digo, esto está ahí, y obviamente es una cosa tremendamente relevante, ¿no es cierto? Por eso te decía, en este experimento valen hasta hipótesis que hasta hace mucho, no muy poco, mucho tiempo atrás, consideraban medio locas, ¿no es cierto? O sea, bueno, a ver, no vas a poder avanzar en esas nacionalizaciones porque los empresarios y el poder económico en la Argentina se va a oponer. Bueno, hoy el poder económico en la Argentina está en cuarentena. Y depende de la ayuda estatal, ¿no es cierto? Entonces, fíjate vos que lo que se dice, yo creo que en un modo errado, bueno, este es el momento de avanzar con la imaginación política porque las potencias imperialistas del mundo están debilitadas. Entonces, nuestro cuarto de hora. Bueno, mira, hay una cuestión, que realmente la Argentina, cuando tuvo capacidad y autonomía, fue cuando el mundo le iba bien. O sea, cuando nosotros podemos resolver nuestra escasez de dólares, es cuando al mundo le va bien y nos compran a nosotros, ¿no es cierto? O sea, si vos ves el mayor punto de crecimiento y quizás de gobierno más fuerte, digamos, con toda una estética nacional y popular que fue el kirchnerismo, se debió a ese momento único de la globalización que se dio el esquema China-América, ¿no? O Quimérica, como dicen, ¿no? Estados Unidos más China, traccionando a full los dos socios, ¿no? Estados Unidos consumía como loco productos chinos, la gente del campo iba a la ciudad, en la ciudad los chinos dejaban de comer arroz, comían chanchitos y pollitos, y los chanchitos y pollitos estaban locos por la soja argentina, ¿no es cierto? Precisamente cuando empezó a funcionar mal ese esquema, es que todas las economías nacionales y populares de la región se empiezan a ir al tacho. En la Argentina el kirchnerismo pierde las elecciones, en el 2012 entraron, a partir de ahí, 1/3 menos de dólares por exportaciones,
Y eso le pasó, ni que hablar Venezuela, Brasil, lo cual, viste, es toda una cuestión de cómo podés hacer una economía nacional y popular si no tenés un excedente muy grande. Ahora, eso se logra con un mundo como el que acaba de terminar, digamos, porque si algo no puede hacer la globalización es restablecerse un día para el otro. O sea, nos espera realmente un mundo conflictivo, nos espera un mundo de escasez. Pero ahí de vuelta, la cuestión es, por un lado, de intereses. Realmente los intereses nacionales argentinos y el bienestar de los argentinos puede venir de la mano de un sistema más autoritario, puede venir de la mano realmente de negar el papel de la actividad privada y hacer que un Estado, que realmente lo vemos con muchísimas debilidades, en esta cuestión que te decía de ciclotrón, digamos, bueno, la verdad que son dudas muy importantes, ¿no? Lo que sí se ve es que en estos momentos de crisis, los anticuerpos de la sociedad, vamos a decirlo, están bajos, también los políticos, ¿no es cierto? La economía está en 0,4, la política opositora está en 0,3, ¿no? De alguna manera la relación entre gobiernos y cosas está en 0,2, y estamos viviendo una especie de freezing. Obviamente la pregunta que todos nos hacemos es, ¿esta situación va a transformarse, digamos, en algo más estable, donde el típico conflicto de la grieta argentina, digamos, quede entre paréntesis por esta cuestión de necesidad? Digamos, uno dice, bueno, ¿cómo va a ser la política? ¿Como la relación entre Alberto y Horacio? ¿No es cierto? Digamos, o se va a dar una 125 con el 522, que es el decreto de, ¿no? Sí. Digo, estas son dudas que tenemos hoy. Y me parece que depende mucho de la sustentabilidad que logre este esquema económico Alberto Fernández. ¿Y cómo analizaríamos las tensiones sociales que están evidenciándose, pero que no llegaron, conociéndonos a los argentinos, ¿no? No llegaron a ser, digamos, manifestaciones o cuestiones que sean explosivas, sino que realmente hay una contención social, como vos dijiste. Hay muchos que estamos viviendo del Estado porque necesitamos tener esa contención social, económica, obviamente, pero obviamente también se evidencian cuestiones desde lo económico y desde lo social, que obviamente empiezan a tener voz y empiezan a tener demandas a la política y hacia la política por la respuesta a este COVID, que obviamente trajo aparejado esta cuarentena que se va alargando con el tiempo. O sea, ¿cómo crees que a nivel social está respondiendo los grupos sociales que están en situaciones de más vulnerabilidad, ¿no? Sí, y esto, viste, es de alguna manera bifronte, ¿no? Al estar en una situación de mayor vulnerabilidad, vos tenés mayor probabilidad de conflicto. Por el otro lado, está la debilidad personal que los lleva a moderar sus demandas de alguna manera. Cuando uno ve un poco el mapa de lo que es la contención social de la crisis, Sí. digamos, el peronismo está muy capacitado, habilitado y tiene mucho expertise en manejar el conflicto social en los sectores más desposeídos, inclusive los marginales. Esto lo puede manejar, tiene una estructura de provisión, de monitoreo y de control muy fuerte, ¿no? Desde las manzaneras de Chiche hasta los punteros, hasta la organización que hizo Kirchner cuando esos intendentes, viste, digamos, me explico. Kirchner siempre estuvo muy, muy obsesionado por el conurbano. Cuando él asume como presidente, sabía que el poder de Duhalde, que había sido su padrino, sin ninguna connotación cinematográfica, manejaba a los intendentes. Entonces él cortó el lazo entre gobernador, que en ese momento era Felipe Solá, y los intendentes, dándole directamente ATN a los intendentes. Esto fue un cambio absoluto en la relación con lo que eran esos niveles del federalismo, ¿no? Lo que nosotros, digamos, siempre tematizamos, y aparte lo viví yo cuando estuve en el gobierno, eran los intendentes, era algo, bueno, si tenía alguna queja que se quejaran a sus gobernadores, ¿no? Los interlocutores del presidente, en la Constitución, que es un primo inter pares, es el gobernador. Kirchner cambia esto. Ahora, cuando los intendentes en el 2009 juegan a dos bandos,
¿no? Que estaba la famosa candidatura de Alica Alicate de Narváez, y entonces hicieron las testimoniales y para precisamente que los intendentes tuvieran que adherir a la cuestión electoral. Sin embargo, los intendentes eran en una lista ellos, testimoniales, pero en otra lista iban sus parientes, apoyando a de Narváez. Eso lo vio Kirchner desde la Casa Rosada y bramó el escarmiento. ¿Y cuál fue ese escarmiento? Bueno, que ahora lo social lo iban a manejar los movimientos sociales. El movimiento Evita, ¿no? El movimiento de barrios de a pie, y esos se configuraron en términos de, digamos, eslabones muy importantes, de alguna manera socios, como los cuangos, ¿no? Ingleses, ¿viste? Mitad de la sociedad, mitad del gobierno, y eso lo tenemos hoy como una red muy importante. Yo te diría, ¿cuál es la diferencia de Chile, digamos, que se arma conflicto social antes, ¿no? Y esta, que en Chile no existía el Excel con cada uno de los punteros con el celular, viste que sí existe acá. Acá hay un conflicto en Aedo, ves el Excel, en Aedo está Giovanni, te llamo Sí. Giovanni y dice, ¿qué necesitas? Presencia territorial, o sea, Absolutamente, es una eso presencia está. territorial. Ahora, el problema de esta cuarentena es que obviamente pega ahí abajo con todo, pero en términos económicos y en términos sociales pega también en un sector muy desprotegido, que es el sector de clase media, cuentapropista, que sale un poquito más caro, ¿no? Porque digo, en general alquila, vivía de su flujo, su sueldo no venía del Estado, sino de consumos que por ahí estaban impulsados por el Estado. Caso de mi hija, digamos, que tenía unos locales, tuvo que cerrarlos todos. Pero mi hija no vivía de stock. Mi hija vivía de flujo. Claro. Entonces digo, esta situación que la familia de clase media vivimos en carne propia, es algo de la cual la mano del Estado no llega muy efectivamente y es base de una revuelta. Por el otro lado, ¿qué pasa con esos grupos? Bueno, tienen contención familiar, ¿viste? A la italiana. Sí. O sea, ¿no? Ahí se pone en juego lo que Gino Germani, digamos, siempre dudaba, y su sospecha era la familia. Decía, a ver, ¿qué mantiene esta sociedad tan conflictiva unida? La familia unida, digamos, ¿no? Dice que me llama mi primo y me dice, che, tengo una camioneta, y digo, mirá, no te puedo comprar una camioneta porque, ¿qué hago con la camioneta? La pongo en el departamento, digamos, y tomo café arriba. Digo, pero sí te puedo dar unos mangos, qué sé yo. O vemos. Entonces digo, toda esa contención por ahora se está dando a ese nivel. ¿Es un foco de revuelta? Es un foco de revuelta. Pero realmente, viste, la cuarentena misma también la inhibe. Porque la revuelta se basa, ¿no?, en tachín tachín. Sí. Digo, y el único punto ahí de poder que puede sí empezar algo así como un stop es el campo. Pero también el campo es de realidades muy diversas. Y lo de Vicentín es una empresa en realidad comercializadora de grano, digamos. No es el productor, ¿cierto? Y es un tema también de, si querés, financiero y de acreedores internacionales, donde está uno de los acreedores de la deuda también. Así que digo, todas estas cuestiones hacen que estemos como una especie de calma chicha, ¿no es cierto? Incluso la oposición viene de perder las elecciones, ¿viste? Está muy conflictiva internamente. Para algunos es necesario cooperar con el gobierno, nomás porque están gobernando, ¿viste? Distritos muy importantes. Por el otro lado, están los que dicen, mira, esto se va a pudrir, así que mantengámoslo, digamos, del lado de la grieta más alejado del gobierno. Y bueno, finalmente esto ayuda al gobierno cuya racionalidad del kirchnerismo siempre ha sido dividir. Vos te acordás, en el 2011, gana Cristina Fernández, con 48%, creo, o sea, nada extraordinario. Perón sacó el 62%, pero sin embargo, al ir la oposición dividida, por unas pasos que genera división cuando vas a perder, porque ¿para qué te vas a meter en una paso para perder 2 veces? Lo perdés con lo tuyo y listo. Se te dio el fenómeno de Blancanieves y los 7 enanitos, donde Hermes Wiener estaba, digamos, a una distancia sideral y era el segundo. Digo, ¿no? Se te fragmentó, y esa es un poco la clave y la racionalidad de la política siempre del kirchnerismo, que no es como la lógica, digamos, de Macri Peña, de dejemos enfrente a Cristina Fernández porque, digamos, eso nos lleva a que nosotros aglutinemos. Bueno, ¿viste? La verdad que la movida de Cristina con Alberto fue exitosa, y chau Pinela con esa visión. El kirchnerismo no cae en esto. Entonces digo, todo esto coadyuva a manejar el conflicto social. Que a mi entender, mirando solamente la historia, te digo, y siempre, digamos, los acontecimientos traicionan a veces la historia, ¿no es cierto? Lugo, esto lo sabes muy bien.
Hoy. Digo, siempre, digamos, que apareció brecha en el peronismo han sido internas. Digamos, como en el 2009, viste que se va el que ahora era el actual presidente, que es el actual presidente, y digamos, y se empezó a fragmentar con Massa, con el Partido Renovador. Mirá, la marchita peronista no es todos unidos triunfaremos, es todos unidos cuando vamos a triunfar. Lo que pasa es que en rima es feo eso. Cuando no vamos a triunfar, viste, a los botes. Digo, y eso será en general cuando empieza una situación que ya es obvia la insustentabilidad económica. Bueno, acá esto es un gran interrogante, ¿viste? Porque esta es una economía donde la gente no consuma hacia afuera, donde obviamente necesita mucha importación, porque no hay producción, pero, ¿viste? Resolviendo el tema de la deuda, la ecuación argentina es tan simple como la de una ¿viste? Cuenta de almacenero, ¿no es cierto? Digo, el tema es que se te acabe, digamos, la sustentabilidad de este esquema, que la gente vaya consumiendo, digamos, abriéndose, consumiendo más, digamos, que la cuarentena pueda dejarse de lado, pero me parece que mientras tanto el gobierno digamos, la va manejando, ¿no es cierto? Entonces, digo, yo creo, una circunstancia contextual más difícil puede llevar a que estas diferencias internas se hagan más palpables, digamos, y eso envalentone una oposición que diga, bueno, es una oportunidad. Por ahora me parece que estamos un poco en calma chicha, ¿no? Sí, justamente lo que estamos viendo ahora es en la Argentina, bueno, tratando de resolver este dilema que tenemos con el AMBA digamos, Cava y AMBA, y un país, obviamente, con muchísimas provincias que pueden empezar a estar habilitadas a tener colegios, a tener más producción. El campo no paró, o sea, el campo siguió, No, obviamente, claro. paró, obviamente, las cuestiones de vuelos y las fronteras, pero obviamente el campo no paró, por suerte, porque es algo que nosotros, como vos decís, tenemos muy, muy asentado en nuestra economía. Y también hay un relacionamiento, y te quiero llevar desde lo nacional a lo regional, ¿no? Cuando uno ve esta situación en Argentina, que obviamente podemos tener diferentes cuestiones sobre si la respuesta al COVID fue positiva, fue anticipada, fue preventiva, pero estamos viendo que hacia un Chile que lamentablemente está transitando por un momento muy doloroso, con muchos muertos, y un Brasil que obviamente tiene no solo una cuestión de gobernabilidad interna, política, sino también que se diezmó la capacidad sanitaria para contener al virus dentro de Brasil, ¿no? Por un liderazgo que no tomó las previsiones necesarias, como sí lo hizo Argentina. Es como que de alguna manera nosotros todavía no tenemos el diario del lunes, todavía no estamos viendo cómo vamos a quedar sobre esto. Y obviamente, lamentablemente, en todo sentido, Latinoamérica va a quedar, Perú, por ejemplo, Ecuador, Chile, Brasil, está quedando muy golpeada por no solo el COVID, sino las respuestas que no se dieron a tiempo. Entonces, de alguna manera uno cuando tiende a comparar, porque es a veces, lamentablemente, uno compara, obviamente, la cantidad de habitantes argentinos no es lo mismo que la cantidad de habitantes en Brasil. Obviamente es un estado mucho más federativo, tiene mucho más que ver las decisiones de los gobernadores que el liderazgo federal. Eso obviamente tiene que una relación diferente. Lo mismo que en Chile, es un país unitario, digamos, es diferente, son situaciones políticas diferentes, pero sí, la verdad que la respuesta, cuando vimos respuestas tibias, como Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, vemos que la capacidad de respuesta en tiempo y oportunidad se llevó muchas vidas. Y obviamente en este momento, como vos bien dijiste, está gobernando un peronismo que se alineó rápidamente atrás de una crisis para ver cómo de esta crisis puede llevar no una cuestión interna del partido, sino cómo puede subsistir y cómo puede mejorar la oportunidad de la Argentina para salir mucho más sólida después de esto. Obviamente veníamos con una crisis económica de años atrás, que como vos bien dijiste, la Argentina está en recurrente crisis, y diferentes crisis, económicas, sociales, políticas, que lo hacen un tablero muy inestable. Y con esto quería empezar a abrir a preguntas. Sé que hay preguntas de algunos de los colegas que nos van acompañando día a día en estas charlas. Me parece que nunca tocamos la Argentina bien de lleno como en esta oportunidad.
Y Los esto nos da también intestinos de la... no, pero nos da una posibilidad de repensar desde lo social, desde lo económico, desde lo político, cada uno en su lugar, nosotros desde la academia, por ahí viendo los diferentes aspectos de las tensiones que genera esta cuarentena y esta crisis, ¿sí? Y también esta comparación que lo hacemos a nivel de Latinoamérica y también lo podemos trasladar a otras regiones, que vemos que cada una de las regiones actuó de manera diversa frente a la soberanía estatal de cada una. Pasamos, Joana, si querés, a algunas de las preguntas que tenemos para Luis. Vamos a empezar con Giovanni, que tenía un... Ahí está el micrófono abierto, ahí va. Fácil, Sí, Giovanni, bueno, ¿eh? gracias. Teneme Aclaro piedad. que no soy el puntero de Aedo, ese es otro, pero bueno, también nos llevamos bien. Entonces no te escucho. Che, no, bueno, está bien, no, pero a ver, usted es relativamente corto. Quería volver un poco, lo mencionaste, el tema de las PASO, que ahora empezó a debatirse de vuelta si PASO sí, PASO no, para el año que viene. Digo, es como algo, digo, la ley de las PASO es como algo bastante importante para nosotros politólogos, porque bueno, digo, es de coautoría de varios de los graduados y profesores nuestros de la carrera. Así que quería primero comentarte, hacer un comentario sobre eso, que hagas un comentario sobre eso, y después preguntarte, digo, un poco cómo estás viendo para la transición ya de lo que va a ser el 2021, la relación de Kicillof con su propio partido en provincia de Buenos Aires y con los intendentes que no les son oficialistas para las elecciones del año que viene. Bueno, muy bien. La primera cuestión es que las elecciones PASO son el año que viene, ¿no? O sea, que es una medida en el calendario gregoriano, pero bajo estas circunstancias es más o menos como dentro de 5 siglos y medio, ¿no es cierto? Eso no quita que el cerebro político ya esté pensando en estas cuestiones. Ustedes saben que el cerebro político es de una actividad muchísimo más intensa que incluso la de cualquier empresario ambicioso, ¿no? Digo, los empresarios el fin de semana están en el country, tomándose un gin tonic. El político puede estar, digamos, en cualquier actividad que no tenga que ver con la política, pero está con 2 celulares dotados con celular haciendo política, ¿no? Aunque sean las 3 o 4 de la mañana. Y en ese punto, viste, ese cerebrito que está implantado desde en un concejal hasta el presidente de la República, obviamente está pensando en las PASO. Mirá, la verdad que si esta crisis se extiende hasta, digamos, poner en duda las PASO, no solamente va a ser un problema para la política, sino que no quiero pensar lo que suceda con la economía y con todo lo social que estuvimos hablando con Luciana, ¿no es cierto? Uno piensa que para esa época, bueno, que haya vacuna, ¿viste? Que haya inmunidad de rebaño, o que simplemente, ¿viste? Nos hayamos hecho amigos del COVID y no sé, pero si no, va a ser algo muy tremendo para un esquema, digamos, que funciona, digamos, con peso subvencionado el sistema, digamos, nacional, y viviendo del campo en lo que es los intercambios, digamos, comerciales, como bien lo sintetizó Luciana a lo último. Digo, llegado al punto, que no haya PASO le conviene al gobierno, digamos, porque eso es, digamos, eliminar un buffer para que la oposición más o menos acumule, ¿no? Precisamente desacumule tensiones, ¿no es cierto? Digo, el sector de Lustó, que es el que pide PASO, el otro sector que es un poquito más reacio, un poquito mucho, ¿no es cierto?, a darlas, viste, toda la cuestión de cómo uno finalmente negocia la lista de legisladores, ¿viste? Es muy diferente con PASO a sin PASO, ¿no es cierto? Entonces digo, el gobierno yo creo que va a intentar de cualquier manera de que no haya PASO, ¿cierto? Pero, digamos, llegado a un punto, hasta sectores propios del oficialismo, como las circunstancias, ¿viste? Digamos, lo van a llevar a darlas. Todo dependerá de la normalidad. Si vivimos la normalidad pasada, va a haber pasos. Si hay una nueva normalidad que no sabemos cuál es, va a ser difícil, ¿viste? Estamos en estas circunstancias, en cuarentena, y también está cuarentena el tema paso. Pero ya empezaron a bajar línea. Punto 1. La cuestión de, vos me decías la relación de Kicillof con quién. No, a ver, en general con los intendentes de su partido primero y después con los opositores, que ahora digo, está todo como en modo tregua para pasar la pandemia, pero después imagino que en el momento que esto empieza a tomar un tono más tranquilo, va a arrancar un quilombo bárbaro. Sí, mira, de vuelta, ¿no? Todo depende del grado de
si querés, de ambición política de Kicillof. Y que sabemos que no es una ambición autónoma, porque está Cristina Fernández atrás, ¿no es cierto? El kirchnerismo siempre mantuvo una idea de que el territorio es de quien es, ¿no es cierto? Inclusive Kirchner no quería hostigar mucho a Macri, ¿viste? Porque decía, bueno, el territorio, yo prefiero charlar con los dueños del territorio antes que reemplazarlos por alguien mío. Esa fue un poco la lógica del kirchnerismo. Todavía no vimos lo que es en los sectores más jóvenes, Kicillof no es precisamente de la Cámpora, pero es un asociado, digamos, y en última instancia es el gobernador con mayor relación e interacción con Cristina Fernández, así que eso es todo un laboratorio. Veremos si hace un esquema que inclusive repitió Vidal, ¿no? El esquema de cerrar con los intendentes, lo repitió Vidal, Vidal cerró con los intendentes peronistas. Pues fíjate que lejos de la lógica que, por ejemplo, nosotros pensamos desde el poder, desde el alfonsinismo, ¿no? Nosotros políticamente, en ese punto, íbamos por los intendentes, por los gobernadores, digamos, pero para nosotros no había opción. Como nunca para el radicalismo fue opción, ¿viste? Digamos, cerrar líneas con alguien que tiene un búnker político. Bueno, esa fue la esencia del surgimiento del radicalismo y por eso intervino Irigoyen en tantas provincias, digamos. Así de simple. Digo, entonces, vamos a ver si Kicillof pasa una lógica dominante, que esto puede dar, obviamente, una reacción muy fuerte de los intendentes, y todo se verá en el contexto de qué fortaleza relativa tiene cada uno, ¿no es cierto? Digo, si los intendentes dependen mucho de los recursos que directamente Kicillof puede administrar, ¿viste? Van a estar complicados los intendentes. Por ahora los intendentes, obviamente, tienen, si los aprieta mucho la gobernación, tienen a la Nación y a Alberto, ¿no? Con sus guiños y haciendo política. Viste que Alberto es como esas paredes de avión que pueden ser muy delgadas porque tienen, viste, de un lado la presión externa y la presión interna que infla el avión. Pero acá vos tenés a los gobernadores de un lado y del otro lado tenés al cristinismo, ¿no? En eso está ahí la delgada parecita de Alberto. Entonces, mientras se mantenga esta relación, digamos, va a poder mantenerse. Y también lo de Kicillof depende mucho, obviamente, de la popularidad y todo lo que tenga. El gobernador de Buenos Aires es un jefe de Estado. Entonces también se verá eso, como el conflicto, si es que se da, o sea, imagínate, escala el conflicto del campo, bueno, Kicillof ahí tiene mucho para perder, digamos, piensa que tiene mucho para perder, ¿no? Para ganar. ¿Por qué? Bueno, porque realmente si se da una situación de conflicto, digamos, que su popularidad empieza a bajar rotundamente, Muchísimas gracias, Luis. Tengo algunas otras preguntas. Vamos a tratar de meterlas dentro del bueno, horario. y contesto Tengo una rápido. pregunta de Rodrigo Banús. Le voy a dar la palabra ahora. Hola, ¿qué tal, Luis? Me llama la atención, hiciste una relación al principio entre lo que sería una relación medio entre el consumo, ¿no? El consumo y cierta idea de democracia o por el estilo, y una idea más nacionalista de ciertas prioridades, un enfoque más nacional popular de prioridades. ¿Por qué hiciste esta relación y la estableciste como una dicotomía y pusiste esta idea de ciertos consumos como cuestión de la democracia? Esa sería como el único tema y nada más, era muy corto. Muy bien, muy bueno. Muy bueno porque me ayuda a aclarar. Digamos, el síndrome de la globalización y de la democracia liberal está muy ligado, la cuestión es obviamente de cómo las oportunidades que te da el capitalismo, ¿no? Digamos, con ideas políticas que están relacionadas a esa visión, digamos, del capitalismo global. La cuarentena te pone en un cambio totalmente rotundo, ¿no? De lo que es ese mundo, digamos. Salvo que vos vivas en un mundo virtual, ¿no es cierto? Pero esta es una economía basada en supermercado y farmacia, inclusive como pasatiempo, ¿no? Mi pasatiempo, yo me reservo Farmacity para los viernes, pero el gran lujo mío es ir los sábados a Jumbo, ¿no es cierto? Y no tengo más. En ese punto, esta es una economía mucho más simple, y si te digo, mucho más esquemática, y donde el Estado pasa a tener una centralidad absoluta.
es en esta economía que vos inclusive podés imaginar situaciones de, tales como la soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Que es una palabra muy rara para la Argentina, porque en última instancia es un productor ¿no? de productos alimentarios. Y la Argentina no ha tenido, afortunadamente, estos problemas, digamos, inclusive de abastecimiento, ¿no es cierto? Pero digo, es una economía más simple y en donde entonces, en este control, y casi te diría, hasta redundancia de empresas privadas, que me digo, ¿para qué quiero yo una empresa que produzca cosas que no necesito? Digamos, se da estas ideas de entonces avanzar con nacionalizaciones y estatizaciones, ¿no es cierto? Que no es exactamente el caso de Vicentín. Por el caso de Vicentín, una empresa, viste, con unos problemas tremendos, de financiamiento a partir de su relación con los productores, de liquidación y un manejo horrible, digamos, siendo una empresa de semejante tamaño, ¿no? Entonces Vicentín lo dejo. Pero sí esta cuestión de, por ejemplo, sanatorios. Los sanatorios se están fundiendo todos. ¿Por qué? Porque, digamos, no tienen, se le están cayendo mucho las asociaciones. En segundo lugar, las obras sociales no mandan el dinero, y entonces están a tiro de nacionalización, porque si vos le ofreces, viste, digamos, alquilarle el edificio, pagarle la planta, y pagarle un royalty, pero te lo dan enseguida, ¿no es cierto? Entonces, digo, esto está avalando todas cuestiones que tienen que ver con un esquema que está confrontando, si querés, el otro mundo. Por otro lado, ese mundo que ya no va a volver, como te decía, ¿no es cierto? Porque ese mundo de la abundancia, como tal, para funcionar necesita completamente y continuamente flujo de capitales, que no los va a haber. ¿Por qué? Porque la economía del mundo se está cayendo lo que la Argentina cayó en el 2001. ¿Viste? Entonces digo, eso te va a dar, obviamente, un delay y una situación en donde es posible, entonces, avanzar con planes que no tienen nada que ver, o no tenían nada que ver con lo que era el esquema, y lo considerábamos un poco alocados. Ahora son plausibles. Y, digamos, de un lado de la política, hay gente que lo está impulsando. Solamente ver la justificación que se hace de la estatización de Vicentín, te das cuenta que hay ahí una idea que confronta precisamente con ese esquema, y yo lo único que hice fue citar a Fukuyama, ¿no? Fukuyama era el que decía que el mundo de hoy se caracterizaba por libre elección de nuestros candidatos y libre elección de electrodomésticos en los hipermercados. Esa era un poco la idea. Listo, muchas gracias. No, Gracias. Muchas gracias, Luis y Rodrigo. Y nos queda una pregunta de Juliana Montani, antes de cerrar. Ah, la conozco. Para que Está en España ella, así que... Ahí está. En España, así que, a ver, ¿Qué hace esa estarla levantada? estoy tomando un gin tonic. Me dijeron café, pero era tarde ya. Son como las 2 de la mañana, bueno. ¿Qué hace Juliana? Bueno, pero para ver si podés explicar lo inexplicable, qué sé yo. Bueno, gracias. Y te quería preguntar, estabas hablando de la democracia liberal y la relación con una visión del capitalismo global, y en este caso tal vez no, del, digamos, kirchnerismo fernandismo. Entonces te quería preguntar, ¿cómo ves en el futuro, una vez que pase esta pandemia tal vez, la conformación de alianzas de Fernández y Kirchner, más en realidad en cuanto a cooperación económica y a afinidades selectivas, como dijiste antes, fuera del ámbito latinoamericano? Bueno, sabes que yo estuve viviendo en Asia mucho tiempo, entonces estaba considerando sobre todo algunos de los sistemas asiáticos, cuya legitimidad se basa tal vez más en la eficacia, y que se mostraron exitosos manejando la pandemia, que en otros valores que nosotros consideramos típicamente occidentales. Bueno, muy bien, gracias. Las crisis te imponen un lado de eficacia, y precisamente lo primero que es de legítimo un gobierno que se hizo fuerte en una crisis es que no pueda resolverla, ¿no es cierto? Acá tenés algo diferente a otras crisis. En las otras crisis el peronismo asumía el país después del estallido. Y esta vez, esta situación
es una situación que la está manejando el mismo peronismo. Es cierto, con un país que no está abaratado por la devaluación, sino que está abaratado en sus demandas, ¿no? Porque claramente nos transformamos en una economía de subsistencia. La cuestión de las alianzas entre el albertismo como tal no existe como ese ismo que en la Argentina muchas veces lo atamos a lo territorial, ¿no es cierto? A ver, ¿qué divisiones y qué regimientos maneja ese albertismo? Bueno, yo te diría que bien es una mesa de café de amigos de acá de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Eso es el albertismo hoy. ¿Cuál es el poder del albertismo? Bueno, es haber posibilitado este caballo de Troya transparente donde, ¿viste?, en su interior, digo transparente porque todos sabíamos, en su interior estaba verdaderamente el núcleo de poder político, el motor del poder político de ese movimiento, que no es una coalición, es un movimiento, que es el peronismo. Ese movimiento que está, digamos, el ala cristinista, están los gobernadores, están los intendentes, están los sindicatos, están algunos de los nuevos movimientos sociales, están políticos profesionales como Alberto. Acá me quedo. Un político profesional, ¿no? Es un político situacional, Alberto. Alberto no entusiasma a mayorías, Alberto, viste, digo, no deja frases memorables, Alberto no es pasión de multitudes, pero Alberto es alguien que se sabe mover en un Estado, por eso yo digo que es el proctólogo del Estado, porque nuestro Estado está hecho bosta, y él es alguien que sabe manejarlo muy bien, porque estuvo siempre relacionado con ese Estado y porque ha sido siempre un dirigente muy innovador dentro del Estado. Desde que creó el VAPRO, creó el sistema de seguros y reaseguros de la Argentina, o sea, es una persona tremendamente capaz para lidiar con el Estado argentino, lo cual también es alguien muy conservador con el Estado argentino, porque no necesita, ¿viste?, mejorarlo, porque lo maneja como está. Y por otro lado es alguien que está continuamente haciendo equilibrio, por eso esta idea de los medios argentinos, que es un equilibrista, digamos. Yo creo que Alberto puede pasar de ser un tipo, digamos, que es expresión del círculo rojo a digamos, un cristinista moderado. Él tiene un amplio espectro como los antibióticos estos de nueva generación, digamos, y si las cuestiones se radicalizan, él no va a tener ningún problema en colocarse abrazando a Cristina a tal punto, viste, de entrar en clinch para que no haya ni la luz de una hoja de afeitar. Él se fue en el 2009 porque sabía que a partir de ahí el kirchnerismo declinaba, no por una cuestión ideológica. Y esto lo digo, digamos, a favor de una persona que, digamos, con esas capacidades que tiene, es el presidente y está gobernando. Es una persona tremendamente astuta y muy inteligente. La cuestión, obviamente, muchas veces las crisis demandan algo más. Ese algo más está en el banco de suplentes. Y bueno, es toda una tensión esa, pero no puedo decir más porque se me acabó el café. Y no tengo gin tonic. Muchísimas gracias, Juliana, y también brindamos con agua con vos, pero gracias por estar conectada a esta hora. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias por el momento que la ha pasado. Tomen todo lo que dije como de quien viene, está todo sujeto a revisión y a polémica, que es la idea, pero bueno, para compensar un poco Netflix, ¿viste?, y Sorionen, algunas ideas para discutir con la almohada. Totalmente, y por eso hicimos este ciclo que termina ahora este viernes, pero este ciclo fue justamente para eso, para poder dialogar, para poder reflexionar, para poder poner, digamos, en cuestionamiento algunos de los conceptos que nosotros tenemos, que venimos arrastrando de viejas cuestiones de académicos, y también de las nuevas posibilidades de gestionar a veces crisis que tienen que ver con esta multidimensionalidad de esta crisis, las particularidades de esta crisis y esta tormenta perfecta, como vos dijiste, o esta crisis perfecta que se da en una situación que venía siendo compleja a nivel nacional y que obviamente tensa situaciones que hacen que el arte de la política vuelva a ser una cuestión muy valorada a la hora de conducir un país que vive en constantes crisis, como vos bien dijiste. Te agradezco un montón. No, ustedes, todos ustedes, especialmente a vos, por el momento, muchas gracias, la pasé muy bien, espero que ustedes al menos se hayan divertido un poco. Gracias, muchísimas gracias a todos por estar conectados. Mañana vamos a estar con Nicolás Dalorzo hablando sobre una cuestión fundamental que es seguridad ciudadana. Y la seguridad muy interesante. en esta cuestión es muy importante. Así que mañana seguridad, el jueves vamos a estar hablando
sobre el tema Malvinas, con la ex gobernadora de Tierra del Fuego, y el viernes hacemos el cierre final con casi todos, no todos van a poder estar, pero casi todos los 50 invitados del ciclo de Un Café con el CEPI. Así que un abrazo virtual a todos y todas. Nos vemos mañana a las 7 de la tarde con Nicolás D'Alorso. Gracias, Luis. Que tenga por buena favor, noche. gracias a ustedes. Gracias.